Muy buenas, mis queridos dementes del misterio. Aquí vuestro amigo el loco, el único que mira al cielo con una mano en el café y la otra en el casco de aluminio, por si acaso los del más allá deciden sintonizarme la cabeza. Hoy os traigo algo que ni el cura del pueblo se atrevería a mencionar en misa. Sí, amigos, vamos a hablar del libro de Enoc, ese texto que la Biblia escondió bajo la alfombra, como si fuera la factura de la luz. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es la típica historia del fin del mundo con trompetas y fuegos artificiales. No. Esto es el fin del mundo versión sin censura, sin edulcorar, sin filtros. Y, ojo, puede que estemos viviéndolo ahora mismo. Vamos a ponernos serios, pero solo un poco. El libro de Enoc es como ese primo raro del Antiguo Testamento. Todos saben que existe, pero nadie lo invita a la cena familiar. Enoc, bisabuelo de Noé, ese señor que un día dijo, voy a dar un paseo con Dios, y ¡pum!, desapareció. Ni GPS, ni WhatsApp, ni señal divina, simplemente se fue. Pero en su libro dejó claro lo que vio, y no era precisamente un spa celestial. Según él, el universo está gobernado por fuerzas que los humanos ni imaginamos, y el final de los tiempos, bueno, digamos que Hollywood se queda corto. ¿Por qué fue censurado? Porque su descripción del juicio final hacía temblar hasta a los santos. Nada de amor y perdón, no, no. Aquí hay fuego, destrucción, y una buena dosis de justicia divina a la antigua usanza, la de, te portas mal y desapareces del mapa. Y claro, eso no quedaba bien en la campaña de marketing del cristianismo primitivo, así que decidieron guardarlo. Shh, no digas nada, nadie tiene por qué saberlo. Ahora agárrate al asiento, porque la primera profecía es para no dormir en 3 noches. El Hijo del Hombre, dice Enoc, vendrá rodeado de millares y millares de seres celestiales. Pero olvídate del Jesús de las postales, con túnica limpia y mirada dulce. Este viene modo juez final, con fuego en los ojos y un trono que arde más que Twitter en campaña electoral. Vendrá no a predicar, sino a pasar lista. Abrirá los libros de la humanidad, y según el texto, cada acto, cada pensamiento, está escrito. Vamos, que ni el historial de tu navegador se salva. Y aquí llega lo bueno. Los justos serán recompensados con una nueva tierra. Pero los malvados, ni fuego eterno, ni segundas oportunidades, olvido total, borrados del recuerdo. Ni reencarnación, ni segunda temporada, fin. Demasiado cruel, dijeron los del concilio. Y lo tacharon. Pero Enoc lo avisó. El fin no será poético, será contable. Y, amigos, si eso no es la definición de burocracia divina, no sé qué lo es. Ahora viene una historia digna de Netflix, Los Vigilantes. Según Enoc, unos 200 ángeles decidieron que eso de mirar desde el cielo era aburrido. Así que bajaron al monte Hermón para tener contacto cultural con las hijas de los hombres. Ya sabes, educativo todo. El resultado, los Nefilim, gigantes colosales que devoraban todo a su paso. No eran los ogros simpáticos de los cuentos. Estos eran auténticos depredadores que, según el texto, bebían la sangre de los hombres. Y claro, cuando el cielo vio aquello, se lió parda. Los vigilantes fueron encadenados en el abismo, en un sitio tan oscuro que ni Google Maps lo encuentra. Y los Nefilim se destruyeron entre ellos, dejando sus almas flotando por la tierra. Espíritus errantes, demonios. Sí, amigo, los demonios que menciona el Nuevo Testamento serían los fantasmas de esos híbridos. Una especie de residuos cósmicos. ¿Y qué nos enseña esto? Que hasta los de arriba cometen errores, pero los nuestros salen más baratos. Ahora sí, llega la parte visual. Enoc describe un momento en el que la tierra se derrite como cera, las montañas colapsan y el suelo se abre hasta el manto. No suena muy diferente a los informes del cambio climático, ¿eh? Él lo llama purificación del planeta. Solo una pequeña franja quedará intacta, donde los justos sobrevivirán. Todo lo demás, borrado. Y aquí el loco levanta la ceja. ¿No os suena esto a un reinicio global?
Un reset divino. Una Tierra 2.0, sin los errores del software humano. Porque seamos honestos, entre guerras, contaminación y estupidez viral, si Dios tuviera que formatear algo, somos el archivo corrupto del universo. Oye, un momento, antes de seguir. Si has llegado hasta aquí, o eres curioso, o estás empezando a dudar de todo, como yo. En cualquiera de los dos casos, suscríbete, porque cada semana traigo un pedazo de historia que te hace mirar al cielo con otra cara. Y ya sabes, comparte este vídeo con ese amigo que siempre dice, nah, eso son tonterías. A ver si después de esto sigue tan tranquilo. El diluvio de Noé, según Enoc, no fue el fin, sino un ensayo general. Una limpieza con agua, una versión beta del Apocalipsis. El motivo no era castigar a los humanos por divertirse los sábados, sino eliminar la contaminación genética de los Nefilim. Sí, según Enoc, la tierra gritaba de dolor, y las plantas pedían justicia. El agua lo limpió todo, por un tiempo. Pero Enoc avisa, la próxima vez será con fuego. Y no un fueguito simbólico, no. Un fuego real, derretidor. Montanas fundidas, océanos evaporados, atmósfera ardiendo. Y aquí viene lo inquietante. Enoc habló de 70 generaciones entre el castigo a los vigilantes y el fin final. Haz las cuentas, y sorpresa, estamos cerca, muy cerca. ¿Casualidad? ¿O estamos en el último capítulo de la serie divina? Entre tanto desastre, hay un rayo de esperanza. Los justos, los que conservan la misericordia y la justicia, tendrán lo que Enoc llama plantas de luz, con poderes de curación y energía pura. Recibirán conocimiento directo de los ángeles, aprenderán a cultivar en tierra estéril y dominarán los nuevos ciclos del tiempo. Vamos, un tutorial celestial para sobrevivir al apocalipsis. Mientras el resto del planeta se funde, ellos estarán haciendo huertos luminosos. Y tú aquí, sufriendo porque no te germina el tomate del balcón. Y claro, con profecías así, uno entiende por qué los curas del siglo IV dijeron, mejor este libro lo metemos en el cajón del olvido. El concilio de la Odisea decidió que era demasiado específico. Demasiado nombres, demasiadas fechas, demasiadas ideas que podían poner nerviosa a la gente. Y ya sabes, cuando un texto te dice que el cielo también va a ser destruido, no es muy útil para mantener el orden imperial. Así que lo quitaron. Pero su eco siguió. El apóstol Judas lo citó en la Biblia. Y la imagen del Hijo del Hombre que juzga a las naciones viene directamente de ahí. Ahora viene la parte que da escalofríos. Enoc menciona veranos que parecen inviernos, semillas que germinan fuera de tiempo, ríos que desaparecen de noche y estrellas que cambian de lugar. ¿Te suena familiar? Inviernos calurosos, climas desquiciados, sequías súbitas, cielos que ya no se ven por la contaminación lumínica. El texto dice, la humanidad no notará el fin, porque ocurrirá lentamente, hasta que sea irreversible. ¿No es eso exactamente lo que estamos viviendo? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, inteligencia artificial desbocada, y todos tan tranquilos, diciendo, todavía queda tiempo. Pues Enoc decía lo mismo, la negación será la señal más clara del final. Así que, mis queridos dementes, ahí lo tenéis. El fin del mundo según Enoc, el texto que ni el mismísimo Vaticano se atrevió a borrar del todo. Quizás no estamos hablando de fuego literal, sino de una extinción espiritual, un reinicio moral, donde solo los que sigan el camino de la justicia, o del sentido común, tendrán cabida en la nueva tierra. Pero claro, eso no vende tanto como los zombies o los meteoritos. Yo, por si acaso, seguiré mirando al cielo. Y si un día veis que las estrellas se mueven raro, recordad lo que os dijo el loco. Quizás no son estrellas. Quizás son los mensajeros del juicio viniendo a cerrar el Excel de la humanidad. Y ahora te pregunto a ti, amigo del misterio.
¿Crees que el libro de Enoc nos dejó una advertencia literal o solo una metáfora del colapso humano? Déjamelo en los comentarios, porque aquí, en este canal, las teorías no se censuran. Comparte este vídeo antes de que alguien lo borre, y si todavía no lo has hecho, suscríbete, que la semana que viene traigo algo todavía más loco. El libro de los jubileos, donde se sugiere que los Nefilim sobrevivieron al diluvio. Hasta entonces, mantén la mente abierta, el corazón limpio, y por si acaso, ten siempre listo tu casco de aluminio. Nos vemos en la próxima locura.